¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. Bueno, esta pregunta yo creo que la has contestado, ¿vale? Con todo lo que hemos estado hablando y tal. Pero aún así te la voy a formular. ¿Crees que la comunidad mantiene el espíritu de antaño? No. ¿En qué ha cambiado todo? Perdona que sea tan No rotunda. Creo que solo unos pocos, los que de verdad somos viejunos, como digo yo, sí que se nota que tenemos esa constancia y ese espíritu de la vieja escuela, pero en general no. Por lo que hemos comentado, que sobre todo la gente nueva que entra, que de verdad son nuevos, o sea, gente jovencica, que por curiosidad, porque dice, ostras, que veo aquí, no la fama que tiene el WoW, esto cómo va, que tal, que no sé cuántas. O ve las cinemáticas y se quedan asustachondos, ¿no? En plan, uy, yo quiero probar eso. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Crees que World of Warcraft es un juego peligroso? Es decir, ¿es un juego que engancha tanto que te puede traer problemas? Si no lo sabes gestionar, lógicamente. Hombre, a ver, ya de base no puedes gestionarlo, tienes un problema anterior al WoW. Es decir, porque ya no solo el WoW, sino yo creo que cualquier MMO, así un juego que tú necesites farmear y evolucionar y que lleva tiempo y tal, a ver, engancha. Mira, hay una ley no escrita que dice, el WoW no se deja, del WoW se descansa. Porque al final, aunque te tomes tus vacaciones, siempre acabas volviendo al WoW. Pero es por eso. O lo tienes en mente, ¿no? O tienes recuerdos. Sí. Porque es bonito, sí, al fin y al cabo es un juego muy bonito. Classic por intentar rememorar lo que yo viví en su momento. Igual que yo. Ni más ni menos. Pero he vuelto de una manera muy diferente, también te lo digo, ¿eh? Porque yo recuerdo mis inicios, que yo estaba bastante enfermo con el WoW, ¿eh? O sea, yo lo reconozco. Yo lo reconozco que yo me enganché muchísimo y yo estaba pensando noche y día en el juego. Entonces, yo ahora tengo el chip completamente diferente. Es lo que te dije yo en su día, ¿no? Yo ahora soy creador de contenido, tengo mi trabajo, tengo mi hija, tengo mi mujer, lógicamente, y tengo mis quehaceres, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que en antaño a mí me ha llegado a pasar que decir, oye, tío, me entran ganas de... Incluso hay gente que lo hace, ¿no? Oye, mira, tío, no voy a trabajar, o se rompen muchas parejas, ¿verdad? Se rompen muchas relaciones porque te quedas todo el día como si te metieras en un mundo paralelo, ¿verdad? Como si te metes en un mundo paralelo, es decir, mi vida es una mierda, estoy hasta los cojones de todo o hasta los ovarios de todo y me meto dentro del juego y el juego es tan especial, las músicas de inicio, ¿verdad? En Teldrassil, o sea, todo es tan bonito y todo es Forjad, ¿no? O sea, te sientes y te metes y te identificas tanto con ese personaje que hay gente que llega a creerse que es un enano o un elfo, pero en verdad, o un humano y que se olvida realmente un poco y no quiere estar en el mundo real, ¿no? Es verdad, esto al principio pasaba, ¿eh? A ver, yo personalmente gente tan enfermita no he llegado a conocer. Yo sí que es verdad pues que es un juego que engancha porque es por el farmeo, porque lo dicho, vas haciendo cositas, cada vez quieres más, vas descubriendo más, te entra el ansia, ¿no? Porque ves dónde puedes llegar y hasta que no, lo típico de dices, no, venga, media horita más, o venga, me termino esta zona y me voy a dormir, o yo qué sé, yo por ejemplo pues de jovencica, mis amigas no tienen ni pajolera idea ni de lo que era el WoW, ni de lo que era nada. Y lo típico que llegaba el fin de semana y, venga, nos vamos de marcha, tal no sé cuántas. Y yo, no, es que tengo raid, ¿que tienes qué? Ya no entendían, ¿no? Me estás diciendo que no te vienes a lo típico de fiestuki porque te quedas en el ordenador con un muñeco a matar bichos. Y digo, sí. Sí, bueno, no te entiendo. Pero eso pasa mucho, ¿no? Cuando tienes a lo mejor un montón de amigos que son tutores y profesores, ¿no? Y tú eres un friki de mierda, seamos claros.
no tiene por qué ser ni una cosa mejor ni una cosa peor, ¿no? Simplemente, pues oye, mira, es como el matemático, ¿no? El típico matemático que dices, oye, ¿tú cómo te lo pasas bien? Pues mira, yo me voy al Museo de la Ciencia, me gusta trabajar gratis y me gusta estar todo el día enseñando cosas, ¿no? Y dices, pues vaya mierda, no vaya aburrimiento, no lo entiendo, ¿no? Pues esto pasa, esto es así, cuando alguno no tiene afinidad con tus cosas, pues te ve como algo raro, ¿no? Algo extraño. No tiene por qué ser raro, simplemente pues es lo que te gusta a ti. Lo que pasa es que no es lo más común. Es que, claro, a ver, es un hobby. O sea, es decir, esto tiene que ser un pasatiempo. Lo que pasa es que, claro, yo sobre todo en parejas, ¿no? Pues sí que he visto mucho y ahí sí que tiene que ser un poquito comprensiva, ¿no? En plan de, mira, que sobre todo con la RAID, porque eso es un compromiso de que tienes que estar X días a X horas de tal hora a tal hora sí o sí, porque no es un trabajo, pero casi es un compromiso. Y yo pues, claro, hemos dado con muchachos de que, claro, que sus parejas no entendían, ¿no? La magia o el enganche o el compromiso de decir, pero si es un juego, no puedes jugar a cualquier hora, no. Bueno, pero ¿sabes? hay un truco para eso, para que le digan, ya me entiendes. Hay un truco siempre que eso todos los hombres, por si hay alguna mujer que quiere y ve que su marido está mega enganchado en ese momento, pues hay una cosa que la tengo que decir porque es tal cual y todas lo estáis pensando, nosotros también, y es muy fácil, directamente, ¡Antonio! Te levantas ahí, ¡Antonio! Y entonces el otro, Antonio se ha desconectado. Ya sabéis por qué, es así, los hombres somos así, ¿vale? Es la manera, es el truco que os decimos por si queréis que en ese momento nos vayamos del WoW. En ese momento, luego ya, oye, pero es así, ¿verdad? Bueno, yo, de hecho, hace poco vivimos en Raid que... Antonio se había desconectado. Antonio se había desconectado. No, que me dijo, mira, moza, que lo siento, me tengo que ir un poquito antes, dice, porque tengo a la mujer que me está gritando ya. Digo, vale, no te preocupes, tira, digo, ya terminamos la Raid, como sea, no pasa nada. Sí, pero entonces, claro, es importante que, bueno, pues, a ver, si tienes una pareja que digamos medio entiende tu hobby, ¿no? O comparte esa afición, lo tienes mucho más fácil. O que lo respeta. No tiene por qué entenderlo, tiene que respetarlo. No, es decir, mira, que es que las cositas que yo tengo que hacer solamente las puedo hacer en estas horas concretas, ¿vale? Y bueno, yo creo que dialogando, a ver, tampoco se puede ser tan, no sé, es que, a ver, yo si por ejemplo mi churri, pues si tuviera X hobby de, yo qué sé, que le gusta jugar a golf y yo qué sé, y tiene partidos los domingos de, yo qué sé, de 6 a 8, pues no pasa nada, joder. Hay que ser... yo es que nunca he sido tan... Sí, pero bueno, es que... Bueno, yo sé pero cada uno lo dice. Es complicado. Es complicado cuando una persona a lo mejor... Es así. Una persona a lo mejor es muy... Como digo yo, muy del mundo real, ¿no? Y el otro es muy del mundo virtual, ¿no? Ahí es difícil que con la persona del mundo real comprenda el mundo virtual. Mira, voy a contarte una cosa. Mi mujer ahora es youtuber, porque tiene un canal de cocina, que tú lo sabes. Pero al principio ya ella realmente me lo dijo hace poco, me lo ha dicho ya 2 o 3 veces que le encantaría vivir de ello, ¿no? Pero antiguamente, bueno, tú le decías que sí quería ponerse a hacer algo en YouTube y te decía que no, que esa ella no era ahí, que no lo veía, que no esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y era todo negativa. Y es eso, yo lo único que hice es que lo probara y ya está. Y verse el talento de las personas. Muchas veces es que a lo mejor no lo han probado nunca. Porque lo ven una fricada o porque lo ven una gilipollez. Es así, o porque lo ven una gilipollez, lo ven una fricada o lo ven algo que no es normal. Porque la sociedad te implica decir, esto no es normal. ¿Y qué es normal? ¿Irme a un bar y ponerme hasta el culo? ¿Irme de fiesta y ponerme hasta el culo? ¿Qué es lo normal? ¿Eso es lo normal, tío? ¿O lo que la sociedad en realidad hace, entre comillas, normal? Porque normal hoy en día se ha normalizado mucho esto. Pero antiguamente, cuando tú y yo éramos mucho más jóvenes, esto era complicado, Sí, bueno, yo ya te digo, yo cuando empecé, pues nos juntábamos en los ciber y nos juntamos ahí los 4 frikis y nos lo pasábamos súper teta. Por suerte todo eso, ese concepto, ¿vale? Ha ido evolucionando, ha ido cambiando. A ver, a mí siempre... Por mi personalidad, que siempre me ha parecido una chorrada, es decir, pues yo qué sé, si a ti te gusta hacer encaje de bolillos y a mí me gusta irme a los bolos, pues ¿qué pasa? No pasa nada, yo qué sé, es un hobby más, no tiene nada de raro.
Pero es que, a ver, también es que volvemos a lo de siempre, que es que hay gente imbécil en todos lados y que critica y opina sin saber muchas veces. Correcto. Es lo mismo que si yo te dijera a ti, oye, mira, es que yo quiero coser, ¿no? Y claro, tu mujer te puede decir perfectamente, oye, pero es que deja de coser porque llevas 5 horas intentando coser algo y no coses una mierda, ¿eh? O sea, deja de coser ya porque no es lo tuyo. Pero si te hace feliz, paso hasta los hobbies. Sí, me hace feliz, pero mi mujer me diría, pero es que encima no me coses nada y te estás desangrando con la aguja, ¿eh? Es que eres imbécil. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las futuras expansiones de World of Warcraft? Como por ejemplo Pandarian. Bueno, pues yo, a ver. Yo no la he yo jugado. parto de que a mí en su momento no la terminé de jugar porque por circunstancias de la vida, pues lo dicho, te vas haciendo mayor, tienes obligaciones, no la puedes terminar, me queda medio. Pero yo me enamoré. A ver, y Pandaria es una expansión de opiniones muy divididas, ¿vale? O hay gente que le encanta o hay gente que lo odia. Yo no he conocido todavía a alguien que tenga una opinión de término medio. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Te encanta o la odias? A ver, a mí me encantó en su momento porque fue un cambio muy grande. También, claro, yo por ejemplo no soy muy fan de Kata. Entonces, ¿pero por qué? Porque sales de Lich, que es para mí es top, y de repente llega Kata que no, que en mi opinión, pues dices, a ver, está guay, pero no me llegas a Lich, ¿vale? Y Pandaria para mí fue un cambio de rollo total, porque se arreglaron muchas cosas, se metió mucho contenido nuevo, muchas funcionalidades, que para mí, pues, luego también, a ver, pues a nivel visual fue un cambio también muy importante. La estética y la temática oriental, a mí, por ejemplo, me encanta. En fin, los Pandaren a mí me flipan. Que luego a mí me hacía gracia porque yo en alguna que otra ocasión he tenido que escuchar al típico capullo hacer el típico comentario. Ah, claro, cuando salió la película Kung Fu Panda. de Kung Fu Panda. Sí, es que lo asociaba. Claro, porque como, ¿sabes? No, es que como ha salido la película, pues ahora sacan esto, no sé qué. Digo, pero tú eres tonto. No, es que coincidió, pero sí que es verdad, pero sí es verdad que mucha gente, yo personalmente, a ver, yo lo dejé, porque yo lo dejé ya más o menos en Cataclysm, ¿vale? En su día, ahora he vuelto precisamente en Cataclysm, o sea, es curioso. Pero sí que es verdad que la gente la confundía, o sea, confundía estos términos porque coincidió con la época exacta en que salió Kung Fu Panda. Entonces la gente dijo, hostias, Pero- yo no quiero jugar a Kung Fu Panda esto, tío, esta mierda. Es así, ¿eh? Mucha gente lo hizo. Sin saber Pero si la mucha expansión era gente- guapa o no. Pero a ver, pero lo dicho, es no hables de cosas que no sabes. Yo, por ejemplo, pues si algo no me acuerdo, no lo sé, no opino, porque probablemente vaya a decir una gilipollez como un piano, pues prefiero no decir nada y que alguien que sí que pueda dar una respuesta a algo, que opine y comente y diga y hable. Pero no sé, es que son de estas cosas que en plan... Sí, pero coincidió, es que es una coincidencia increíble, porque es lo que te comento, coincidió y la gente se pensó, bueno, había algunos que no les gustaba meterse... Bueno, no sé, es que era muy... A ver, es que realmente no sé si es el maestro, ¿no? Del Kung Fu Panda, que es Panda también, no sé. Es una coincidencia brutal y la gente, a mucha gente la tiró para atrás. Y luego yo he escuchado, sinceramente, maravillas de Pandarian. Sobre todo también en el PvP, porque mucha gente decía, no, es que esto en PvP va a ser una mierda. No, pues en PvP dicen que Pandarian es uno de los mejores en PvP, ¿eh? Dicen. Hay opiniones, a ver, es lo que te comentaba, que hay opiniones muy divididas porque hay veces que esperas una cosa y luego recibes otra, que eso también pasa, o te creas determinadas expectativas que luego no se te cumplen. Yo, como iba sin ninguna, porque acabé muy quemadita con Kata, aparte, no sé, que tampoco me emocionaba, no... Entonces para mí me encantó. A ver, siempre de todas las cosas, de todas las expansiones, si eres objetivo, tú lo analizas y todo tiene pros y contras. Y luego dentro de esos pros y esos contras, pues hay veces que te afecta más o te afecta menos. Si yo, por ejemplo, fuera PvPera full 100% a tope, pues obviamente hay expansiones en las que me cagarían todo por los cambios que han ido haciendo, por tal, o porque tocan mi clase, o porque eso molesta.
Yo soy Porque bastante, sí sí, que es lo cierto entiendo. que hay, a ver, que eso, bueno, que poco a poco ya conforme fue avanzando retail intentaron, digamos, equilibrar todas las clases. Lo que yo, pues también nos hemos quejado mucho es decir, joder, es que ahora tengo que hacer reroll a esta clase o a este PJ porque en esta expansión está a tope y sin embargo el PJ con el que, o la clase que yo estaba jugando antes resulta que ahora está en la mierda. Es que eso ocurrió Que si te mucho con el esfuerzas, Warlock. Ocurrió mucho con el Warlock. ¿Te acuerdas del Warlock sí, Afflict de las pegatas? sí. Por ejemplo, en la Burning que estaba chetadísimo. Porque es verdad, en la Burning estaba chetadísimo. Y luego en Lich King dices, joder, el Warlock está en la mierda. Al principio del todo. No, pero también metía, Sí, no, pero, lo que pero pasa, luego porque lo cambias a Demonology. Pero si, por ejemplo, pero porque lo cambiaban a Demonology, ¿no? Pero, o también a Fuego, ¿no? Pero si tú lo estabas en pegatas al principio, oye, en principio se podían quitar todos los fears, ya no podía drenar mana a los healers. En el PvP en arenas te hablo, ¿eh? En arenas era jodido el Warlock, ¿eh? Yo creo que el mayor drama que yo he visto, así en general, que lo puedo, digamos... En el Warlock Afflict te hablo, ¿eh? Sí, yo el mayor drama, sinceramente, yo lo pondría en el Warrior. Yo creo que el Warrior ha sido una clase Me da pena. que ha sido sufridor. Honestamente, ha sido sufridor en muchas expansiones. Que bueno, pues para mí, además de todos los cambios de sub y baja, porque luego también entra mucho en juego las manos de quien maneja ese Keko. Hay muchas veces te ponen un tier S que luego lo coges tú y dices, joder, soy un poquito inútil, ¿no? Por mucho que estés llevando un tier S y demás, tú no das, ¿sabes? No llegas con tu habilidad pero ¿hablas en PvE o en PvP? Por ejemplo, antes de que... No, ya lo de PvE. Vale. Yo estoy hablando de PvE. Vale, yo te voy a hablar una cosa rápida en PvP, ¿vale? En PvP el Warrior da un poco de pena. Pero cuidado porque un Warrior, que es lo que mucha gente desconoce, ¿no? Un Warrior tiene una cosa que es rara. Un Warrior no equipado es una mierda. Pero cuidado con un Warrior equipado, ¿eh? Que pega unas hostias que no te levantas. Sí. O sea, es que es así. Cuesta mucho equipar un Warrior, ¿eh? Porque cuesta muchísimo y tal. Pero un Warrior equipado, encima, como tenga un healer con manos, llegan lejos, ¿eh? Sí. Es más, es de las combinaciones que llegan más lejos en PvP. Warrior healer. Además, Warrior Dudu o Warrior Priest. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero eso que yo, pues, lo que he visto, pues, a gente sufrir porque incluso dentro de la misma expansión, en Kata, ahora subes, ahora bajas, ahora te cambian no sé qué, ahora es que o te adaptas Y claro, yo lo que le digo a todo el mundo es, mira, dejad a un lado las listas de tier, ¿vale? Intentad siempre jugar con el PJ que os guste, porque cuando jugáis una clase que os gusta, hacéis por mejorar y os preocupáis por ser top, por así decirlo, porque es una clase que te gusta, que investigas, que sabes. Pero por mucho que estés usando ya te digo, una clase, un tier S, si no te va, es que acabas amargado, porque dices, joder, al final te acabas cogiendo al alter, que a lo mejor era tu anterior main, precisamente por disfrutar. Y eso lo he visto, ¿eh? Lo he visto en muchos jugadores que claro, pues... Venga, rey de avance. ¿Cuáles son las clases top? Esto para tanquear, esto para curar y esto de DPS. ¿Qué combinación? Esto y esto. Vale, tienes ahora un rooster de puta madre, lo tiras todo. Y después ya cuando ya avanzas dices, venga, pues ahora es momento me voy de chill con el alter, que es el PJ con el que yo quiero jugar y disfrutas más que... Sí, pero eso suele pasar mucho. Main. Eso suele pasar mucho, que a mí me pasa, ¿eh? Por ejemplo, con personajes que nunca había probado yo cuando lo dejé al principio del todo hace años. Y es, por ejemplo, el Hunter. El Hunter es un personaje divertido de cojones, ¿eh? Me parece muy divertido. Sí, no, lo que iba a decir. Luego, los personajes para mí que... Bueno, eso quiero que me des tu opinión, porque tú eres la experta en ello. Los personajes que más meten quizás en Raid, ¿no? Es el mago, ¿no? O el Hunter, ¿no? Pegan muchísimo. ¿Cuáles son los que más pegan? Sí. Hombre, y ahora mismo, bueno, de lo que yo estoy viendo, mago y hunter. Pero es que también depende de la compo de raid. Es que también, y depende también de los bosses, depende de si es un pool, de qué es la mecánica del boss en concreto. El rogue también es brutalísimo. En fin,
que influyen muchas cosas, porque no es lo mismo cuando tú testeas a un PJ en el muñequito de prácticas a luego cuando, porque a ver, no solamente un DPS se tiene que centrar en hacer DPS, tiene que hacer más funciones, ¿vale? Entonces, hay bosses en los que algunos topean más, otros topean menos, pero porque hay que cumplir una serie de mecánicas. Esto, yo personalmente, yo lo veo muy relativo. Pero sí que es verdad que partes de una base más potente. Y en función del rol o la clase que tú estés utilizando en ese momento, te va a costar más o menos llegar a ese objetivo. Lo puedes ver también en los tanques. El esfuerzo que tiene que hacer un palatank no lo tiene que hacer un DK o un oso. Ni de coña. Te pones a tanquear con un DK y son 3 botones. Te pones a tanquear con un pala y me refiero a hacerlo bien de verdad. O sea, no a decir, venga, llego, hago lo que me aparece en pantalla y ya está. Yo siempre he dicho que los palatanques somos cajas de herramientas porque tenemos que estar para todo. Y sin embargo, pues tú vas con un DK y con 3 botones es probable que acabes segundo en healing, segundo en DPS y encima te has tanqueado un boss. Sí, sí, sí. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Que es decir, que sí que es muy relativo todo. Y en una raid lo que siempre se va a buscar es la facilidad para tirar al bicho. Y ha habido mucha gente que bueno, que ha empezado con unas clases con las que estaban leveando, pero luego han llegado a raidear, se han puesto a raidear y han dicho, hostia, es que esto es muy complicado, es que esto tengo que hacer aquí de todo para poder llegar al mínimo de lo que hace, por ejemplo, otro compañero. Entonces, ¿qué haces? Pues que dices, mira, tomar por culo, me hago un reroll, me cojo una clase con la que yo alcanzo ese DPS o ese tanqueo top o ese healing top y que me sea más fácil.